A mí lo que me preocupa de todo esto es que lo que yo veo es que Petro lo que está es montando, buscando por todos los medios cómo es que se va a quedar 15 años en el gobierno. Detengámonos ahí. Detengámonos ahí, que me parece muy importante. ¿Usted cree que todo lo que está, todas las movidas económicas del presidente Gustavo Petro son para quedarse después del 2026? No tengo ninguna duda que él quiere quedarse por lo menos 15 años. Y le voy a dar algunas medidas. Por ejemplo, el tema de las medidas económicas. Todos sabemos que hay un déficit fiscal muy grande en Colombia. Es decir, que estamos gastando mucho más de lo que el gobierno recibe en impuestos. Entonces uno pensaría, cualquier economista racional, ¿y por qué estamos gastando tanto? Porque en medio del tema de la pandemia, además, el gobierno comenzó a dar muchos subsidios y a gastar mucho dinero al debe. Y entonces hoy tenemos es que comenzar a pagar a cerrar ese hueco. Entonces lo que el gobierno debería hacer con la reforma tributaria y demás es ver cómo es que vamos a reducir ese déficit fiscal. Pero el gobierno en ningún momento ha dicho que van a reducir el déficit fiscal, lo que van es a gastar más y más y más, aunque haya una inflación gigante en el futuro, aunque haya unos intereses altísimos en el futuro, porque el gobierno, como tiene que salir a pedir plata prestada al mercado, entonces sube las tasas de interés, eso va a generar desempleo. Pero entonces, ¿a qué voy? Yo quiero hacer un listado de algunas cosas que está haciendo Petro. Señor. Para quedarse. A ver. Él, por ejemplo, nos ha dicho en sus discursos que las instituciones no sirven para nada, que las instituciones colombianas, que todas las leyes que han sido hechas en los últimos 200 años por unos oligarcas que explotan a los pobres. Bueno, es decir, no tienen ninguna legitimidad, no hay por qué defender la Constitución y las leyes porque han sido hechas por unos oligarcas para su propio beneficio, no para el beneficio de los ciudadanos, lo que es completamente falso, porque aquí los ciudadanos de menores recursos están infinitamente mejor que hace 20, que hace 30 años. Pero entonces, si no hay que respetar las instituciones, miremos qué otra cosa él dice. Dice que la gente tiene que salir masivamente a las calles. Millones de ciudadanos tienen que salir a las calles. Que eso es lo que va a hacer que se pueda hacer un gobierno. Es con presión de la gente en las calles, ¿no? Entonces, también quería, y un mico que le pararon, que trató de meter en la ley, era que el presidente pudiera perdonar a los que hicieran cualquier salvajada, cometieran cualquier delito en estas manifestaciones. Tercero, nos anuncia, por ejemplo, que va a gastar $1 billón. $1 billón es algo gigantesco. $1 billón es más que el presupuesto de casi la totalidad de los municipios colombianos, exceptuando tal vez, es más que la totalidad. Por ejemplo, el presupuesto de inversión de Boyacá. El presupuesto de inversión de acá es como 600, 700 mil millones de pesos. $1 billón es más que el presupuesto de inversión de Boyacá. Y él nos dijo, el presidente, que se lo iba a gastar pagándole a delincuentes, a exdelincuentes, para que dejaran de delinquir. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Unos exdelincuentes hiperpetristas con sueldo del gobierno, que cuando alguien salga a hacer una manifestación en contra del gobierno van y les van a pegar, ¿no? Ya en Bogotá, cuando fue alcalde, Petro tuvo un grupo de jóvenes como cuasi delincuentes y demás hiperpetristas. Entonces, muy peligroso este $1 billón que se va a gastar en crear una especie como de milicias bolivarianas como lo que hay en Venezuela. Otra cosa que nos ha dicho que va a hacer que suena bonito al comienzo, que va a ser programas de salud a su hogar, que va a tener decenas de miles de personas, cientos de miles, trabajando para hacer salud preventiva, como lo que hacen con los médicos cubanos en Venezuela. Lo que pasa es que en Bogotá ya lo hizo. Y la inmensa mayoría de esas personas que hacían salud a su hogar, entre comillas, no tenían, la mayoría, 80%, no tenían ninguna formación médica. Ni eran médicos, ni enfermeras, ni tenían ninguna formación, eran simplemente líderes políticos. Entonces lo que él está es montando con plata del gobierno, va a tener decenas de miles de personas, llegándole a la gente, a los últimos rincones de Colombia, haciendo trabajo político petrista. Entonces, ahora sumémoslo de las pensiones. Pues va a regalar estas pensiones de 3 a 3 millones de viejos, que maravilloso que lo haga, pero lo que es grave es que lo hace sin una fuente de recursos, simplemente gastándose unos ahorros de unos ciudadanos y dejando un hueco gigantesco financiero hacia el futuro. Entonces, todo esto a mí me parece el tema de fondo. Aquí hay dos problemas distintos. Uno son la cantidad de locuras económicas que está haciendo el gobierno, que está
Y si creen que yo estoy exagerando, preguntémosle a cualquier empresario en Colombia, si siente que hoy hay un ambiente más favorable para hacer inversión, crear empresa y generar empleo, o si hay menos. Preguntémosle. Si creen que es politiquería mía, exageración mía, que cualquiera de los que le oye a usted, Vicky, que le pregunte a un empresario, a los dueños de cualquier negocio en el barrio, a los empresarios de la empresa donde trabajan, si sienten que hoy hay mejores condiciones para hacer más inversión y generar más empleo o menos. Pero entonces esa es una parte, el problema económico, que como digo se va a desagravar hacia el futuro. Pero la otra parte es este problema político, que yo tengo mucho temor, mucho temor. Ahora, por ejemplo, vemos la negociación de la paz total. ¿Quiénes son los que van a negociar la paz total? Son personas que han sido totalmente críticas del gobierno, son personas radicales, ¿no? Como el senador Cepeda. Y en el acuerdo de paz pueden meter cualquier locura, ¿no? Pueden meter, por ejemplo, sí, hacemos la paz, pero sí, cualquier propietario de tierra que tenga más de 20 hectáreas tiene que repartir la mitad de su finca y regalar la mitad de su finca para que hagan reforma agraria o cualquier cosa que se les ocurra. Pero entonces, insisto, la primera parte es la discusión económica que casi que ya no importa. Y la otra es que todo eso está orientado es a buscar a las buenas o a las malas, de una manera u otra, que el presidente Petro se quede mucho tiempo en el gobierno, que es lo que me preocupa a mí.